Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios, sobre todo alabando, bendiciendo, ¿verdad? La palabra de Dios es una delicia, es un alimento delicioso. ¿Se recuerdan el Salmo 1? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí? Y nos dice que este varón, este hombre que está ahí, tiene en la ley del Señor su meditación de día y de noche. Y lo que sigue es interesante. La ley, ¿sí? La ley es su delicia. Su ley es deliciosa. Sus estatutos, sus mandatos me son buenos. Te son buenos a ti y me son buenos a mí. Son buenos, no son mandatos de quiero que hagas, sino son mandatos de amor, son indicaciones para nuestro bien. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios la tenemos que comer día y noche. ¿Se recuerdan ustedes cuando los israelitas iban a salir de Egipto? ¿Sí? El Señor les dijo: cómanse el cordero completo, hay que sacrificarlo y hay que comérselo todo, no hay que dejar nada, ¿sí? No hay que ser piquis, no hay que ser, ¿cómo les dicen a los niños? Melindrosos, ¿verdad? Cuando no se quieren comer la comida. Bueno, no dejen ciertos capítulos o ese libro no me gusta. No, hay que comerse toda la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Estas semanas hemos venido hablando de ciertos temas. Para mí han sido una bendición. ¿Se recuerdan? Eso que se llama arrepentimiento, eso que se llama fe, eso que se llama gracia. Y hoy tenemos eso que se llama adoración. Gloria a Dios. El tema de la adoración, ¿se disfrutaron la alabanza? ¿Se disfrutaron la adoración? No era para ustedes, era para el Señor. Pero el Señor nos bendice cuando nosotros lo adoramos y rendimos nuestro corazón. El tema de la adoración, ¿sí?, se describe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y muchas veces hasta pasamos desapercibidos que hay adoración. Por ejemplo, en Mateo, Marcos y Lucas hay una historia que se acerca un leproso. Y el leproso se acerca a Jesús y lo primero que hace, según Marcos, es arrodillarse. Mateo dice que se postró. Y en Lucas dice que se postró y puso su rostro sobre la tierra. Si buscamos esa palabra, encontramos que postrarse es adorar, ¿sí? En Marcos solo dijo arrodillar, pero realmente cuando estudiamos la palabra adorar en el Antiguo Testamento, su origen, encontramos que significa arrodillarse, inclinarse, bajar, ¿sí?, hacer culto. Me arrodillo, me postro, me rindo completamente al Señor. Eso es adorar. Y no es lo mismo adorar, ¿sí?, que alabar. Hay una diferencia, porque podemos todos alabar a Dios. Y por ejemplo, le puedo decir a Jorgito: Jorgito, qué chulo tu saco. Le estoy echando una alabanza, un piropo, ¿sí? Podemos alabarnos unos a otros diciéndonos: qué pila sos, Julito, qué bonito tocas la guitarra. Y así nos podemos ir piropeando y hacer alabanzas. Las alabanzas pueden ser para Dios y las podemos dar a los hombres, ¿sí? Ahora, la adoración solo tiene un dueño. Esa solo tiene un dueño, y esa es para Dios. Ustedes se recuerdan cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto. Fueron 3 tentaciones. Y la tercera tentación, Satanás viene y le dice: yo te voy a ofrecer todos los reinos de este mundo si postrado me adoras. Dice: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesucristo lo que estaba haciendo era respondiendo con la misma palabra. Cuando Eva fue tentada en el Edén, ¿sí?, lo primero que hizo Satanás fue saber qué tanto conocía ella los mandatos de Dios. Y le dice: así que Dios le dijo que no coman de ningún árbol. Y ella responde: no,
El Señor nos dijo que solo no comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que no lo tocáramos. Y entonces ahí Satanás detectó, no se sabe la palabra, no se conoce las indicaciones de Dios. Y entonces aprovechó para comenzar a atacar la palabra, para negarla, para decir, ¿cómo crees? Y comienza a poner en duda el amor y la bondad de Dios. Jesucristo en ese momento le dice, vete. Jesucristo, el Padre, escrito está. El Señor nos dijo, al Señor adorarás y solo a Él servirás. ¿Dónde está? En Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Y tengo las dos versiones. Tengo versión Reina Valera, pero a mí en lo personal me gustó mucho la versión Biblia Las Américas. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Biblia Las Américas. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Amén. Ok, esta es la cita que Jesucristo utiliza para enfrentar la tentación. Y una de las cosas que me llama la atención es que dice, y a Él adorarás. Pero la primera parte dice, temerás solo al Señor. ¿Cuántos de aquí han estado ustedes alguna vez en la alabanza, en la adoración, y ustedes dicen, qué vergüenza, qué van a pensar de mí? ¿Qué es eso? ¿Temor a la opinión de alguien más? ¿Sí o no? Cuando el Señor le dice, ¿quién quiere pasar adelante y perder la compostura y miren, alabar y bendecir al Señor? Ay no, ¿cómo voy a hacer eso yo? Qué vergüenza. Guardando mi reputación, guardando mi propia imagen, guardando mi nombre. Y entonces no tenemos temor a Dios. Aquí dice que solo a Dios debemos de temer. ¿Quiénes de ustedes han visto una película de terror? Mi hija el otro día llegó y me dice, papá, mira este meme, y ella se reía, ¿verdad? Porque me decía, mira, si alguna vez sentís que estás solo en la casa y todo, mira una película de terror y vas a sentir que no estás solo en tu cuarto, dice. Dije yo, tiene razón. El tema es que cuando uno ha visto una película de terror, vaya si no tiene uno miedo, temor, ¿sí o no? Vaya. Entonces, aquí el Señor me dice que a esas cosas no le debo tener miedo. Una persona me decía, yo no le tengo miedo a los demonios, a quien le tengo miedo son a los vivos. Yo me quedé pensando, Dios mío. Bueno, la verdad es que ni a los vivos, ni a los demonios, ni a los espíritus, ¿a quién le tengo que temer? Según la palabra de Dios, al Señor. Él es el único al que debemos de tener temor. Y yo sé que se ha enseñado mucho el tema de la reverencia, que creo que es cierto. Pero la palabra, cuando uno estudia la palabra temor, creo que va mucho más allá y simplemente no la entendemos. No la entendemos. Cuando entendemos que la ira de Dios va a caer sobre nosotros si no nos arrepentimos, porque el Salmo dice, estoy airado contra el hombre inicuo todos los días, si no se arrepiente, dice. Entonces, si no entendemos que ofendemos a Dios y si no nos reconciliamos con Él, tenemos por enemigo a Dios. ¿Quién quiere tener a Dios como enemigo? Nadie, ¿verdad? Entonces comienza a haber sabiduría, porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Amén. Eso es lo primero. Y lo segundo dice, solo a Dios adorarás. Solo a Dios. Miren, el adorar a Dios es un estilo de vida. No solo es el día domingo en el momento de la alabanza, que ese es parte del problema que se tiene. Vamos a adorar a Dios y se pone la música y entonces uno dice, estoy adorando a Dios, gloria a Dios, porque sí. Pero la adoración también es en mi matrimonio, cómo trato a mi esposa, porque el Señor me dice, ama a tu prójimo. Y entonces, si no la amo, Juan dice, aquel que dice que conoce a Dios y no, o que ama a Dios y no ama a su prójimo, no ama a Dios, es un mentiroso. Entonces el principio está en que si yo realmente tengo una adoración, le rindo mi vida, quiere decir que mi matrimonio también está rendido al Señor. También mi familia, cómo trato a mis hijos, cómo es mi trabajo. ¿Sí? De repente estoy pensando en
mañana voy a hacer la factura, pero para quitarme los impuestos. Ya tenemos un problema, no estamos adorando correctamente en nuestro trabajo. En el carro tengo serios problemas yo para adorar a Dios. ¿Sí? Ahí tengo yo problemas y espero que ustedes nunca se me atraviesen enfrente, que si no van a decir que hermanito ¿verdad? El Señor está trabajando todavía en muchas áreas de mi vida. Entonces vemos así muchas cositas donde nosotros tenemos que venir y adorar al Señor. ¿Qué significa adorar? Rendirle mi vida. ¿Ya comenzaron a ver ustedes esas áreas donde todavía no están adorando a Dios en su semana? Porque no solo es el domingo, es todos los días, a toda hora, en todo. En todo. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos entonces a pasar a una de las citas más importantes que están en el Nuevo Testamento. Bueno, realmente todo es importante, ¿verdad? Toda la escritura nos es útil, dice 2 de Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y nos es útil, ¿sí? Para corregir, enseñar, instruir, redarguir, ¿sí? ¿Para qué? Para que seamos perfectamente preparados para toda buena obra. El Señor nos está preparando, toda la escritura nos es útil. Vamos a leer entonces Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 16 al 24. Es la historia cuando Jesús pasa por Samaria y se encuentra con la mujer en el pozo, la mujer samaritana. Por favor, leamos. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Vamos a detenernos en el versículo 21 un momentito, porque aquí vemos un pasaje que muchas veces pasamos sin entenderlo. La samaritana estaba diciendo: aquí se debe de adorar. Pero los judíos dicen que tenemos que adorar en el templo de Jerusalén. Y muchas veces nos perdemos la historia. Cuando Roboam, que es el hijo de Salomón, ¿sí?, dispuso poner más impuestos y castigar, Jeroboam, que es otro líder, dispone que se van a separar. Entonces separan 10 tribus y se van al norte, que son el área de Samaria, y se quedan 2 tribus en la parte del sur, Judá y Benjamín. Todas las demás tribus se quedaron al norte. Y como ellos tenían un solo Dios, Jeroboam dijo: si dejo que bajen a Jerusalén, voy a perder el poder. Entonces voy a levantar ídolos. Y puso uno en Betel y puso otro en Dan, becerros de oro. Y luego estableció otro orden sacerdotal, no los que Dios había establecido con los levitos, sino otro. Y aparte de eso, cambió las fiestas. O sea, Dios había dicho las fiestas que se debían de celebrar, y Jeroboam, en su gran inteligencia, dispuso poner otras fiestas para que la gente no bajara a Jerusalén. Entonces los samaritanos decían: nosotros tenemos que adorar aquí, ¿sí? Pero los judíos dicen que tenemos que ir al templo. Y entonces Jesús ahí dice: mira, ahora viene cuando ni aquí ni allá, ¿sí?, adoraréis al Padre. Entonces Jesucristo comienza a establecer que no es el lugar lo que establece la verdadera adoración. Número 1. Vamos a seguir con la lectura del versículo 22, por favor. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Miren, esto es impresionante, porque Jesús le está diciendo a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Ustedes rinden su vida a cosas, a objetos, demonios, ¿sí? Y ustedes no saben. Y mientras estaba preparando la prédica me recordé del Maracanazo en 1950. Estaba jugando la final Brasil contra Uruguay y ganó Uruguay. Miren, se volvió tal el caso de decepción de los brasileños, porque ellos dispusieron que su motivo de adoración, su motivo de vivir era la selección, era el mundial, y si no ganaban no tenía sentido seguir viviendo la vida. Y entonces mucha gente comenzó
a quitarse la vida, a suicidarse. Y miren, terrible. Y no solo eso, vemos muchos casos, ¿verdad? Un joven que se quita la vida porque la patoja no le pone el coco, o porque el novio lo cortó. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros el objeto de nuestra adoración? Nos rendimos a ellas, las ponemos como dioses. Inclusive nos ponemos a nosotros mismos como nuestro objeto de la adoración. Y entonces Jesús les está diciendo: ustedes no saben qué es lo que están adorando. Y vean lo que dice Jesús: ahora nosotros lo que sabemos, ¿sí? Porque la salvación viene de los judíos. Jesús mismo estaba hablando de sí y estaba diciendo: miren, cuando Abraham recibió la promesa de tu simiente vendrá aquel que hará bendición sobre todas las naciones. Entonces estaban esperando a uno. Los judíos son Judá, de la tribu de Judá, de la estirpe de David. Ahí comienza Jesús a decir: miren, la salvación viene del pueblo de los judíos. Nosotros sabemos que de aquí viene, porque Dios lo dijo. Ustedes están adorando otras cosas. ¿Pueden verlo? Ok, siguiente etapa, siguientes versículos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí comienza la parte en la que tenemos que analizar sobre lo que es la adoración. Lo primero que tenemos que ver es que Dios está buscando. Segundo, el Padre está buscando que sean adoradores, pero no cualquier adorador, ¿sí? Porque hay buenas y malas adoraciones. Está la adoración en el espíritu y también quiere que sea en verdad. Son dos cláusulas que Dios está buscando. Y miren, yo no quisiera que de repente nosotros nos llenáramos de orgullo pensando que buenos somos adorando al Señor. Yo quiero pasar 2 citas en las cuales vamos a ver los errores de ciertas personas que adoraron y se equivocaron. Amén. Vamos a ir primero a Apocalipsis 19, versículo 9 al 10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Miren, este es el apóstol Juan. Apóstol Juan, ya como anciano en la isla de Patmos, para esta fecha él ya fue metido en una olla de aceite hirviendo, ¿sí? Y sobrevivió y ahora está en la cárcel. Ya escribió las 3 cartas, ya escribió el Evangelio de Juan, es un gran teólogo. Yo no creo que posiblemente hayan personas muy inteligentes, con mucha habilidad, pero él es el discípulo amado, él recibe el título del discípulo amado. Bueno, realmente él se puso el título de discípulo muy amado, ¿verdad? Y la verdad es que solo uno puede decir: soy amado por Cristo. Solo yo puedo decirlo. Si yo no he experimentado su amor, no lo puedo decir. Y Juan ha experimentado el amor de Dios y tiene un entendimiento de ese amor, y lo invitan al cielo y va a hacer clavos. Pues sí, imagínense el pobre ángel ahí, que nadie te vea, vos levántate, ¿verdad? Yo lo he dicho anteriormente, si yo hubiera ido al cielo y hago este clavo, yo posiblemente ni escribo esta parte de la visita al cielo. No dejo registro de esa evidencia. Ustedes han ido a una fiesta y les ha pasado algo, ustedes lo andan contando, ¿verdad que no? Bueno, Juan es libre porque dice: Jesucristo me hizo libre y de mis errores Él me limpia.
Y entonces dice, lo confieso, ¿para qué lo voy a ocultar? ¿Sí? Y entonces Juan dejó registro de este gran clavo que fue a hacer al cielo. Pero ustedes creen que es suficiente. Vean lo que pasa en Apocalipsis 22, versículo 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Gloria a Dios. Pobrecito Juan. 2 veces el mismo error. El mismo problema. Eso me está hablando de que él, siendo el gran apóstol y la gran figura que tenemos de testimonio en la palabra de Dios, se equivocó viendo la gloria de Dios. Miren, voy a poner un poquito de lo que yo creo. No es que así sea, pero yo me imagino que Juan, después de ver a los 4 seres vivientes con cara de buey, cara de león, cara de hombre, de águila, y que decían santo, y que los 24 ancianos se postraban, tiraban sus coronas, que esa multitud de gente que era de millones venían y reconocían al Señor, y luego los ángeles cantando y diciendo, Señor, tú eres santo. Recuérdense que cuando fue la tercera copa, comenzaron a derramar la tercera copa de ira. El ángel que estaba en el río dice, justo eres tú, Señor, justos son tus juicios. Y en alabanza, tras alabanza, tras alabanza, él decía, yo tengo que adorar. Yo tengo que adorar. Miren, el ambiente de la adoración es nuestro ambiente. Fuimos creados para adorar. Fuimos creados para rendirnos al Señor. Fuimos para cantarle a Él. Y mientras que le cantamos, nosotros somos bendecidos. Juan necesitaba adorar. Eso es lo que yo interpreto, creo. Y entonces él en esa visión tan grande se postró sin saber a quién estaba adorando. Y entonces si él, siendo el personaje, nosotros corremos un riesgo de caer en ese mismo error. Porque Juan no tenía un cuerpo transformado cuando fue al cielo. Él tenía un cuerpo como el de nosotros. Un cuerpo con chasis torcido, que no sabe hacer el bien, que solo sabe hacer el mal, que ama hacer el mal. ¿Se recuerdan la semana pasada las tentaciones? Nos hablaban de las tentaciones cuando uno tiene ganas de, tengo ganas de Pepto-Bismol. Miren, no se me olvidó, uno tiene tentaciones de las cosas agradables, ¿verdad? Bueno, entonces a mí me gustó mucho ese ejemplo. Dije yo, es cierto, lo que es agradable a mi carne, eso es lo que me tienta, lo que me quiere separar del Señor. ¿Saben qué otro caso veo yo en la palabra de Dios? Una adoración que está al principio, en Génesis 4. Caín hablaba con Dios y Dios le respondía. Y Caín presentó ofrenda, Caín presentó adoración, pero su adoración no fue acepta, no fue grata delante de Dios, porque venía por sus propios méritos. Pero dice que cuando Abel presentó la ofrenda, que la presentó por la fe, conforme a Dios le agradaba, esa ofrenda sigue dando testimonio hasta el día de hoy. Caín presentó una ofrenda, Dios le dijo, mira, si te arrepientes, si tú no dejas que tu carne, que eso te gobierne, tú vas a hacer bien, vas a ser acepto. Pero en lugar de eso, ¿qué fue a hacer? Fue y mató a su hermano. Entonces vemos la adoración de Caín y la adoración de Abel al mismo tiempo, y se nos presenta que una fue acepta y otra no. Abraham también presentó ofrenda. ¿Se recuerdan? Adoración. Dice que él estaba sentado a la puerta de su tienda cuando vio venir al Señor con 2 ángeles y salió corriendo y se postró. Cuando se dice postró, está diciendo y adoró. Le está diciendo me someto, me rindo, te reconozco, te adoro. Por favor, Señor, permíteme atenderte. Por favor, quédate un rato. Y el Señor aceptó. Y ahí vemos que la bendición no era para Dios. La bendición es que Dios pase a nuestro campamento, que Dios se quede, porque si Él entra, qué bendición.
Qué bendición. ¿Se recuerdan cuando todos querían que Jesús entrara a su casa? Bueno, Jesús entra a la casa de muchos, pero en la casa de Zaqueo dijo: verdaderamente en esta casa ha entrado la salvación. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, un arrepentimiento genuino a su estilo de vida. Zaqueo, el jefe de todos los publicanos, se arrepintió y dijo: voy a devolver lo que robé 4 veces. Y le voy a dar a los pobres. Y entonces vemos cómo el Señor trabaja, ¿sí? Y así vamos a encontrar en toda la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo. En el Nuevo les puedo contar la de la Sirofenicia. Dice que cuando llegó a pedirle para que curara a su hija, ¿saben qué fue lo primero que hizo? Se postró. Se postró. El sacerdote o el jefe de la sinagoga que quería que sanara a su hija, dice que lo primero que hizo cuando llegó con Jesús fue postrarse. Pedro, en la pesca milagrosa, cuando se dio cuenta con quién estaba, se postró y le dijo: Señor, apártate, soy hombre pecador. Estaba adorando, estaba reconociendo. Pero como el tema de lo que queremos hablar es que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, tenemos que encontrar a ese adorador que el Señor, que el Padre encontró. Vamos a leer Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Miren, aquí dice que Dios halló al hijo de Isaí, que se llama David. Y no solo lo encontró, nos comienza a dar claves. Y la primera clave dice: conforme a mi corazón. Y luego dice: quien hará todo lo que yo quiero. Y esta cita viene de 2 citas del Antiguo Testamento. Las vamos a poner solo como referencia. Primera Samuel 13:14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Eso es Samuel diciéndoselo a Saúl, el primer rey de Israel. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. O sea, el Señor ya lo buscó, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Miren qué interesante. Saúl está perdiendo el reino, ¿sí? No es conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no guardó lo que el Señor le dio. No guardó los mandatos, no guardó las indicaciones, no fue obediente. ¿Se recuerdan cuándo fue esto? Fue cuando Saúl le dijo: mira, no dejes con vida a ningún amalecita. No te quedes con nada, todo tiene que ser destruido. Y él dejó vivo al rey Amalek, y aparte se quedó con todo el ganado, con todas las ovejas, y le pareció razonable no destruir las riquezas porque se le puede sacar provecho. En ese momento, cuando uno lee esa porción en Samuel, primer libro de Samuel, uno dice: Dios mío, yo podría ser Saúl, porque mi corazón facilito se va por las cosas de este mundo. Se engaña. Satanás no te pone las cosas feas, pone lo que tu corazón quiere y anhela, ¿sí? Y comenzamos a ver esto, el no guardar las cosas del Señor. La otra cita es unos capítulos después, en 1 Samuel 16:12 dice: envió pues él y le hizo entrar. Voy a hacer un paréntesis. Aquí estamos hablando de Samuel cuando fue a ungir al rey David, y Isaí trajo a su primer hijo, grande, galán, hermoso, guapo, fuerte, y Saúl dijo: este es. Y el Señor le dijo: no es él. Y entonces el Señor le dice: mira, no te fijes en lo externo, sino en lo interno. Yo veo el corazón del hombre. Pasó el segundo, pasó el tercero, pasó el cuarto, quinto, sexto, y entonces ya llegó David. David estaba en el campo cuidando las ovejas. Sigamos con la lectura.
Dice que cuando Samuel lo vio, dijo, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es el que yo he encontrado. Este es aquel que va a hacer todo lo que yo quiero. Él me va a oír. Él me va a hacer caso. Él confía en mí. ¿Sí? Y entonces tenemos a David ahí. Miren, David es uno de los personajes más famosos en la palabra de Dios, tanto por su adoración como por sus pecados. Pero hoy no vamos a ver su vida de pecado, pero sí quiero ver que entremos a esa parte de adoración que él tenía delante del Señor. David se cree que escribió por lo menos 75 salmos a 82. Si lo mínimo fueron 75, el 50% de los salmos son de él. Tremendo salmista, compositor. Aparte de eso, tocaba el arpa. Y cuando tocaba el arpa, dice que ahuyentaba el espíritu que tomaba posesión en el rey Saúl. El espíritu no soportaba la alabanza, la adoración del Señor que estaba haciendo David al Señor. Aparte de eso, dice que era un gran luchador. Defendía a las ovejas del ataque de leones y de osos. Peleó contra Goliat, y cuando peleó contra Goliat estaba ofendido porque Goliat se paraba a ofender el nombre de Dios. ¿Quién se cree para hablar de mi Dios así? Tenía un celo por las cosas del Señor, tenía un celo, un amor por Él. Si cuando leemos esto, vemos que David no aprendió a ser músico, no aprendió a adorar a Dios ya cuando era rey. David aprendió a adorar al Señor en el área escondida, ahí atrás en el campo, cuidando las ovejas. Ahí adoraba al Señor. Ahí lo adoraba. Y cuando comenzamos a ver esto, comenzamos a ver su estilo de vida, vemos que David no solo adoraba, él amaba la presencia del Señor. Tanto así amaba la presencia del Señor que cuando supo dónde estaba el arca, dijo, ¿cómo es que es posible que la abandonamos tanto tiempo? Y dispone traerla, y ahí muere Usa por tocar el arca. Y él dice, Dios mío, yo la quería para llevarla allá. La deja, se va medio molesto David. Dios le llama la atención y le dice, lo estabas haciendo de la forma incorrecta, tráela. David ahora lo hace conforme a la ley. Los sacerdotes, los levitas la llevan sobre sus hombres, los sacerdotes la llevan a Jerusalén, van haciendo sacrificios cada ciertos pasos, y él va danzando. Él va glorificando al Señor, miren, dándole toda la gloria, todo el honor, y en esa forma, miren, él llevaba un traje sacerdotal. Eso es lo interesante. Y uno dice, pero si era el rey, y a los sacerdotes, a los reyes no se les permite ser sacerdotes. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo, hemos sido hechos reyes y sacerdotes para ministrar delante de su presencia. Y David comienza a ministrar delante del Señor de una forma como nunca antes se había hecho. Y danzaba, y entonces Mical lo ve, ay, qué ridículo, haciendo esas cosas enfrente de todos los demás. Tú tenés una reputación, te vas a ver así delante de los siervos. Y David dice, me voy a hacer más vil a causa del nombre precioso, a causa de mi Dios. Y entonces David no se avergüenza. David no se avergüenza. Cuando él lleva el arca, hace una tienda, y ahí pone el arca y comienza a guardar todos los tesoros para construir el templo de Salomón. Pero esa tienda es conocida como el tabernáculo de David. No hay lugar santo, no hay lugar santísimo, no hay atrio, no hay altar de bronce, no hay mesa de los panes, no hay candelabro, no hay lavacro, no hay altar de bronce. Solo están los dos muebles, el propiciatorio, que son donde están los ángeles, y el arca.
Solo eso, y ese es conocido como el tabernáculo de David. Y vean lo que dice en 1 Crónicas 16:1, dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Ahora, David hizo la tienda, pero más adelante esa tienda recibe el nombre del tabernáculo de David, y lo vemos en Amós capítulo 9 al 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. Esta es una profecía que dio Amós. Amós era un profeta en el Antiguo Testamento. Él era agricultor, y él viene a decir: miren, voy a restaurar el tabernáculo de David. Y uno se quedaría, pero el tabernáculo, ¿no es el tabernáculo de Moisés? Y aparte de eso dice que va a reparar sus portillos, y que va a levantar las ruinas, y va a edificar como era en el tiempo pasado. Y uno mira esta tienda y dice: pues, ¿cómo va a restaurarla si es solo tela? Pero ahí viene y dice: lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo de David no es algo que se inventó en el tiempo de David, es algo que viene desde la eternidad. Es la adoración, pero se perdió en el momento que el hombre cayó. En el momento que el hombre cayó, perdió comunión con Dios y fue echado del jardín del Edén. Y por eso fue necesario para nosotros que Dios creara ese lugar santo, ese lugar del atrio, para poder restaurarnos a nosotros. Y entonces, cuando nosotros vemos esto en Hechos 15 estamos viendo el concilio de Jerusalén. Pablo regresó con Bernabé. En este concilio se comienza a hablar sobre la necesidad de la circuncisión, y hay un tema ahí de que no, que sí, que no, que sí, un tira y encoge. Y hay testimonio tanto de Pedro, porque él dice que fue a la casa de Cornelio, ¿se recuerdan? Y los gentiles recibieron el Espíritu Santo y recibieron a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Y luego vino Pablo y Bernabé y se toparon con todo lo que había pasado en su primer viaje misionero, y lo contaron. Y entonces toma la palabra Santiago, el medio hermano de Jesús, y dice: y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esta es la historia de Cornelio. Y con esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito. Y aquí comienza Santiago a recordar las palabras de Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí los apóstoles entendieron perfectamente que ya toda la metodología del tabernáculo de Moisés había terminado físicamente. ¿Por qué? Porque se tienen que seguir haciendo sacrificios para el perdón de los pecados. Ya no. ¿Necesitamos otros sacerdotes o tenemos un sumo sacerdote? Jesucristo. Y entonces, cuando vemos esto, ¿sí?, estamos viendo que Jesucristo es ese único sacerdote, ese único sacrificio que se dio una sola vez y para siempre. Ya no hay nada más que hacer. Y los apóstoles lo entendieron, y por eso están diciendo esto: la restauración del tabernáculo de David, que no tiene el resto de muebles, sino que tenemos libre acceso al trono de su gracia. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
Amén. Vamos a leer también Hebreos 4:16. Acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Miren, todos los sacrificios, todas las ofrendas, todas las fiestas, todo se cumplió en Jesucristo y por medio de Él ya somos salvos. Tenemos que recibir ese don y abrazarlo. Y ahora podemos entrar libremente, ¿sí?, al trono de su gracia para pedir ese oportuno socorro, para recibir de Él misericordia. Y aquí comenzamos a ver que David, sin saber todo lo que Jesucristo venía a hacer, él ya estaba viviéndolo. Repito, porque no va a ser que alguien me interprete mal. David no vivió por adelantado el tiempo de gracia. Todo el Antiguo Testamento es tiempo de gracia. Solo que David entendió más. Miren, él era uno de esos genios en la palabra de Dios. Así hablando, ¿verdad? Es una forma de decir. Él tenía un entendimiento, un espíritu que quería con el Señor. Quería con Él. Y en ese querer con Él, el Señor le reveló. Leamos el Salmo 40, versículo 6, dice: sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Comienza David a entender: Señor, nosotros comúnmente lo que hacemos es traer el sacrificio y decirte: va, aquí está el sacrificio, Señor, tranquilo, quédate ahí. ¿Saben a qué me suena? A cuando yo venía inicialmente a la iglesia. Voy a ir a la iglesia, ya, tranquilo, Señor, ya cumplí, el resto de la semana es mía. Ese sacrificio de venir al domingo de esa manera, a Dios no le agrada. No le agrada. Y saben, David lo entendió, pero Amós también lo habló. Vean lo que dice Amós en el capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice: odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes me celebran. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque no son de corazón. Ustedes no quieren oír mi voz. Ustedes son lo voy a decir así, una payasada, un teatro, una pantomima delante de mí. Ustedes no están interesados en mí. Ustedes están interesados en ustedes mismos. Me disgustan sus reuniones solemnes. Podemos aparentar. El Señor dice en el versículo 22: no quiero los holocaustos que ustedes ofrecen en mi honor. No quiero sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de su canto. Esto suena como lo que hacemos el día de hoy. Cantamos, ¿verdad? Dice el Señor: no quiero oír el sonido de sus arpas, pero que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Yo puse la figura de los becerros, de los sacrificios, de los corderos, miren, las fiestas, porque yo iba a hacer la obra. Pero ustedes traen sus ofrendas como que creyendo que yo las quiero. Yo no necesito sus ofrendas. No las necesito yo. Ustedes son quienes necesitan de mí. Y lo peor de todo es que vienen y me tratan como que me están haciendo un favor. Ese pensamiento de que los del pueblo traemos alimento, traemos cosas que te agradan, te gusta la sangre. No, a Dios no le gusta la sangre. Dios está cumpliendo la ley y está salvándonos, dando a su Hijo amado. Miren, yo no sé, pero yo creo que a Dios le dolió. Tengo la impresión de que dar a su Hijo no fue: anda tú y no me importa. No, yo creo que a Dios sí le importó. Y sí le importa que nosotros rechacemos la sangre de su Hijo amado, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y que la tratemos como liviana, como cosa vana, cuando la sangre de Cristo no se le puede poner precio. Nuestra adoración es cuando entendemos eso y aceptamos su sangre en nuestra vida y nos rendimos.
nos rendimos. Así que, por eso les digo, podemos presentar una bonita adoración o podemos entregar una mala adoración. Y eso cada uno tiene que llegar delante del Señor y decirle: Señor, creo que mi adoración el día de hoy no estuvo bien. O Señor, hoy estuvo, Señor, yo venía a adorarte y te quise rendir todo y resulta que más salí bendecido yo. ¿Cómo es el Señor de hermoso? ¿Sí? Porque cuando nos rendimos salimos más bendecidos, con paz, con gozo, con aceptación, con alegría. ¿Sí? Bueno, vamos a regresar al tema del tabernáculo. Y quiero que vean cómo fue que David comenzó a funcionar en este tabernáculo. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 4 al 6, por favor. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Geliel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed Edom y Jehiel, con sus instrumentos y salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Hasaliel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Amén. Comenzamos a ver que cómo servía David en el tabernáculo, pues trayendo música. Había canto, había expresión, habían salmos, había composición. Y entonces dice que todo el día comenzaron a establecer que todo el día había alabanza delante de Dios. ¿Se recuerdan? Jeremías dice, el Señor dice que Él va a escribir las leyes en nuestro corazón, que va a tener un pacto nuevo con nosotros, donde nuestro corazón va a ser cambiado. Ya no vamos a tener un corazón de piedra, sino va a poner un corazón de carne, donde va a poner su ley. Su ley. Y entonces vemos aquí que David quería con el Señor y él clamaba, él cantaba y él expresaba lo que había en su corazón. No le ocultaba nada al Señor y él lo entendía y él decía: Señor, tú no quieres sacrificios, tú quieres una relación conmigo. Y cuando estoy contigo, Señor, lo único que puedo hacer es reconocer tu grandeza y que yo soy chiquito, que tú eres majestuoso y yo chiquito, que tú eres poderoso y yo cada vez me veo más chiquito. Tú eres eterno y yo chiquito. Y en ese entrar y conocer al Señor, David fue experimentando su amor, su misericordia, su bondad. Y aquí vemos una de las cosas interesantes. Les decía que David tuvo su experiencia en la parte oculta, donde nadie. Entonces, cuando llegó al momento del arca, toda su expresión, él ya era libre. Vean, vamos a leer 1 Samuel 16:13. Dice que cuando Samuel lo ungió, dice que tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David. El Espíritu de Dios guiaba, le daba libertad a David. Yo no sé, yo conozco a muchos de ustedes y sé que muchos de ustedes han recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Creo yo. ¿Sí? Espero yo que lo hayan recibido. Si no, podemos tomarnos un cafecito, platicamos y oramos para que reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Pero aquí dice que David recibió al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios vino sobre su vida. El problema que hoy en día tenemos, y está escrito en el Nuevo Testamento, es que nosotros vivimos de tal manera que generamos ciertas actitudes contra el Espíritu, porque ya lo recibimos. Vean, vamos a leer Hechos 7:51. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre
al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Una de las cosas para no tener una buena adoración es resistimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está invitando a pasar adelante, a levantar nuestras manos, a decir gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Amén. Y nos quedamos callados, nos metemos las manos entre las bolsas. Yo le contaba a Edgar esta semana y me recordaba porque yo le decía, yo me sentaba allá atrás, por aquel lado y hasta atrás. Y entonces, para que nadie me llegara a molestar, para que nadie llegara a orar por mí, yo ponía mis manos de esta manera. Y estaba haciendo un teatro. Yo lo que no quería es que nadie llegara a orar por mí. ¿Te recuerdas que te lo decía, Marcela? Si recuerdas, hasta te lo decía. Qué descarado, ¿verdad? Solo venía por compromiso. Y ahora no puedo dejar de venir. Antes huía. Y Él me atrapó, me sedujo, me enamoró y ahora quiero más de Él. Gloria a Dios. Y entonces podemos resistir al Espíritu Santo. Somos de corazón duro, no queremos oír su voz. Entonces lo número 1, resistimos. Pero aparte de eso dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa segunda palabra, entristecer, contristar, que vemos, que oímos, que aceptamos, porque de repente nos juntamos con algunos amigos que son medio blasfemos, por no decir que son blasfemos completos, ¿verdad? Y nos reímos y compartimos sus bromas y de repente ese es el ambiente que queremos para el Espíritu Santo. No estoy hablando de ir y predicarle a otros hermanos, estoy hablando de, sí, tenemos que ir a sus ambientes, pero otra cosa es ir y gozarnos y buscarlos nosotros. Ahí estamos entristeciendo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo contristamos, lo resistimos. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo, no lo apaguéis. Si lo resistimos, lo entristecemos y lo apagamos, definitivamente no vamos a adorar en espíritu. Solo el Espíritu nos puede enseñar lo que es la verdadera adoración. Si tú crees que no tienes el Espíritu, podemos orar por ti. Podemos orar por ti. Dice que por imposición de manos viene el Espíritu Santo. Pero antes de recibir el Espíritu Santo, tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón, que Él sea nuestro Señor, reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Salvador. ¿Sí? Ok, acabo de hablar de las 3 formas como podemos rechazar. Si seguimos este camino, el siguiente paso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el siguiente paso es la apostasía. Es la apostasía. Miren, un cristiano no niega a Dios de la noche a la mañana. Es un proceso. Me voy alejando del Señor, hasta que primero me voy haciendo así. Y ya cuando siento, ya voy con las... Y cuando siento, ya estoy hasta la fregada. Y ya no quiero con el Señor. Es poco a poco, es un proceso gradual. Pero no resistamos. Seamos obedientes al Espíritu Santo. Dejemos que fluya en nuestras vidas. Seamos obedientes porque el Señor está buscando a alguien conforme a su corazón. Ahora miren, eso de ser conforme a su corazón no es que uno venga bien, es que uno se deje arreglar por el Señor. Que se deje arreglar. Crea en mí un corazón limpio, dice David. Revélame el pecado que me es oculto. Y así vemos todos los salmos y uno dice, Señor, yo también quiero eso. Señor, tú eres mi pastor, tu vara y tu cayado. Cuando habla, yo me imagino que David entiende el vara y cayado como ovejita, no seas ahí, perdón Señor, ya me estaba saliendo del camino. Y la vara para otra vez, para el otro lado, para corregir, para dar aliento. Gracias Señor porque me corriges. O somos de los que nos enojamos cada vez que el Señor nos corrige a través de un hermano, una hermanita. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Rechazando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces ya no somos conforme al corazón de Dios.
El ser conforme al corazón de Dios implica: yo quiero contigo y entiendo que tengo que ser transformado, que tengo que ser regenerado. Mi mente, mi boca, mis ojos, mis oídos, todo mi ser, todos mis miembros tienen que ser transformados para ti. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos adorando en espíritu y en verdad? Dice 2 Corintios 3:17: y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Tú no te sientes libre? Esta es una de las señales para decir: oh, no tengo el Espíritu de Dios. Ahora, si te sientes libre para levantar las manos, gritar, perder toda tu compostura y humillarte para el Señor, creo que hay libertad. ¿Sí? Vamos a ir. Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo. Ustedes se gozan de venir a la asamblea. Gloria a Dios. Pero si ustedes van así y dicen: ay, tengo que ir a la asamblea, Dios mío, a la iglesia, ay, y verle la cara a los hermanos. ¿Sí? Entonces yo diría: bueno, hay un pequeño problema de gozo. Pequeñito. Sí, ante los ojos de Dios es chiquito, pero en nuestros corazones eso es terrible. ¿Sí? Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Si usted está alabando al Señor y tiene paz y dice: Señor, esta paz sobrepasa todo entendimiento. Señor, estoy en la quiebra, estoy perdiendo todo, pero estoy feliz contigo aquí. Entonces usted está en el Espíritu, porque solo el Espíritu puede traer esa paz. Cuando el mundo se está cayendo, cuando está el tornado y usted está con aquella paz, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? No es dejadez, por favor, no es dejadez, es la paz. Y uno dice: Señor, esto es imposible ante el razonamiento humano. Salmo 133:1-2: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué nos está hablando ahí? De unidad. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice que todo el cuerpo, si estás en el Espíritu, tú vas a tener unidad con los hermanos. Van a caer los problemas. Ay, es que me ofendió. Sí, me ofendió, pero yo quiero extender perdón. Yo lo ofendí, tengo la necesidad de pedir perdón. Y el Señor comienza a establecer la unidad, porque la unidad no brota entre tú y yo o entre ustedes. La unidad brota de ti con el Señor. Se ha estado predicando estos últimos tiempos. Si tú no tienes intimidad con Dios, si tú no tienes esa relación íntima con Dios, muy probablemente tu relación, tu identidad, tu estilo de vida, todo está torcido, truecho, mal enderezado, desalineado, y necesitas un buen enderezado y pintura. Tu vida está hecha a pedazos. Pero si tu relación con el Señor está bien, tú vas a tener la capacidad de extender perdón, recibir perdón y dar aquel abrazo. Miren, yo me recuerdo que con un hermano estaba recién convertido y yo todo el tiempo pensé de él mal. Entonces, cuando el Señor cambió mi corazón, me acerqué y le pedí perdón. ¿Y por qué? Me dice: es que yo pensaba esto y esto y esto de ti. Y se quedó: ¿eso pensabas de mí? Le dije unas cositas feas. El pobre creo que se fue lastimado de que yo confesara, pero después se rió y me dijo: gracias por venir a confesarlo, ahora siento tu amor. Jesucristo es nuestro vínculo. Si no es Jesucristo, estamos nuevamente haciendo un teatro, una pantomima. Entonces tenemos libertad, gozo, paz, unidad. Ahora tenemos que ver la verdad. 5 minutos les pido, por favor no se desesperen, son 5 minutitos. Juan 17:17 dice: en tu palabra veremos la verdad. ¿Se recuerdan? Juan 17:7. Juan 17:17, tu palabra es verdad y en ella encontramos la verdad.
Vean el Salmo 119. Solo es el Salmo 119 que vamos a revisar. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En tu ley me voy a gozar. Si tú abres mis ojos, porque si no son una carga pesada que no puedo llevar. Pero si Él abre mis ojos, voy a encontrar la hermosura de su ley. Salmo 119, versículo 98-99. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mis hermanos, para hacer una buena adoración, la verdad tiene que estar en mi corazón. Eso significa Jesucristo. No seamos como los de la iglesia de la Odisea, que la casa supuestamente está bien y Jesucristo está afuera, ¿verdad? Uno dice, yo creo en Cristo, pero Jesús está afuera. No, Jesucristo tiene que estar adentro. Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Si Jesús está afuera, es porque tú vendiste la verdad. Jesucristo tiene que estar adentro. Pero no solo se trata de que esté adentro. Ahora dice que tenemos que conocer esa forma, ese método que Dios quiere para nuestra vida. Voy a pedirle a los alabaderos que comiencen a prepararse, porque vamos a terminar en unos segundos. Y quiero que vean esto. Toda la palabra de Dios nos revela cómo podemos adorar. Tenemos esta boca, y con esta boca podemos venir con acción de gracias. Gracias, 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 gracias. Miren, que nunca dejemos de tener gratitud, porque el día que dejamos de tener gratitud, comenzamos a codiciar lo que otros tienen, porque creemos que Dios no nos ha tratado con bondad. Acción de gracias, cantando, aclamando con júbilo. No nos quedemos apáticos, callados. Esa es la primera forma, con nuestra boca. La segunda forma que podemos tener son nuestras manos, levantándolas, aplaudiendo. Dale un transform ahí a la guitarra. Ahí está, miren. Con las manos se puede tocar un instrumento. Podemos aprender a tocar un instrumento para alabar al Señor. Aplaudir, levantar nuestras manos. Con todo nuestro cuerpo. Podemos venir primeramente poniéndonos de pie. Podemos saltar, podemos danzar, nos podemos inclinar y podemos encorvarnos, inclinarnos completamente al Señor y postrar nuestra frente en el piso y reconocer: soy